Buenas tardes, Diana, Florán, amigos televidentes. A pesar del crecimiento económico reportado por algunas economías durante el 2021, la situación social en América Latina y el Caribe se deterioró por segundo año consecutivo en medio de la pandemia de COVID-19 que azota el mundo. La región más desigual del planeta llegó a la terrible cifra, según estimaciones de CEPAL, de 86 millones de personas en pobreza extrema. Ya no hablo de pobreza, que hay alrededor de 200 millones. Se agregaron 5 millones más que en 2020, con repuntes en naciones como Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay. Pareciera un dato frío, pero hablamos de millones de personas, de seres humanos que todos los días viven, o más bien malviven, sin recursos y por debajo de la línea de pobreza. El aumento de la pobreza extrema, entre otros factores, es consecuencia de una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no compensan el incremento de los salarios durante este año. Para que se tenga una idea, las ayudas sociales en 2020 estuvieron en el orden de los 89.000 millones de dólares, mientras que en 2021 apenas sobrepasaron los 45.000 millones, casi la mitad que el año precedente. A buen entendedor, hablamos de desigualdad, que preocupa aún más cuando hacemos una incisión por sectores. Por ejemplo, los niveles de empleo todavía no llegan a los previos a la crisis, especialmente entre las mujeres. La tasa de desocupación femenina al término de diciembre se ubicó en 11.8%, frente a 8% que tenían los hombres. Adicionalmente, aumentó la proporción de mujeres que no reciben ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas no urbanas, los pueblos indígenas y en los niños. Otro dato alarmante, la inversión extranjera en nuestras economías se ubicó en el punto más bajo desde el 2010. Lo más trágico es que la contracción económica provocada por la COVID-19 destruyó en apenas meses lo poco que se había alcanzado en los últimos 30 años en materia de reducción de la pobreza, porque las cifras al cierre de 2021 son las peores registradas en 27 años. Con más de 55 millones de casos y cerca de 1,5 millones de muertes en 2 años, vivimos en una de las zonas más afectadas, más golpeadas a nivel mundial en términos sanitarios y económicos por la enfermedad. Panorama en lo absoluto halagüeño que nos hace pensar adicionalmente en la complejidad por venir en este año, porque la situación, lejos de mejorar, ha empeorado con un aumento sostenido en las primeras semanas de 2022 y récord de infectados en varios países como México, Argentina, Perú y Chile. Solo el 62% de la población de América Latina y el Caribe, alrededor de unos 400 millones de personas, cuentan con 2 dosis de vacunas contra el coronavirus, pero la distribución es todavía muy desigual. Son 26 de los 33 países que forman el área los que no han podido vacunar al 70% de la población. Y por supuesto, el caso más grave sigue siendo Haití, que no llega al 1% de sus habitantes ni siquiera con una sola dosis. La CEPAL advierte que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible. En diversos foros internacionales se ha convocado a construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza, que se fortalezcan las instituciones de salud y que los sistemas de protección social sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Pero esa convocatoria ha caído, en su mayoría, en un saco roto. Son pocas las naciones que han apostado por estos temas desde la solidaridad y la cooperación. No es un secreto que el número de contagios y las muertes continuarán en América Latina y el Caribe y que vienen años de menor crecimiento económico. Y si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región. Las alarmas, amigos míos, suenan cada vez con más fuerza. Ojalá sean escuchadas. Manténgase informado. La verdad necesita de nosotros.